¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones y real estate. Estamos arrancando este sábado por la noche con un invitado que es escribano para hablar de todo lo referido a la compra, la venta de una propiedad y tantos otros temas que están por la parte notarial y que son de interés de nuestros televidentes. El escribano Ariel Mansur. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Un gusto. Muchas gracias por venir. Por favor, un gusto y muchas gracias por la invitación. Por favor. Siempre hablamos, y es una duda en general de quien va a vender o a comprar una propiedad, quien está en ese proceso, ¿qué impuestos se pagan a la hora de comprar y a la hora de vender? Bien. Bueno, con respecto a los impuestos, y agrego el tema de tasas, sí, lo primero que tenemos que hacer es una diferenciación de lo que son aquellos que gravan al inmueble en sí, de aquellos que van directo y se aplican sobre el tipo de contratación que se realiza en una compra-venta inmobiliaria. Bien. En principio hablamos de los impuestos que gravan al inmueble y tasas, y ahí podemos diferenciar también los que son de índole provincial, como el impuesto inmobiliario, por Claro. ejemplo, que los liquida habitualmente la Administración Provincial de Impuestos. Habitualmente se pagan bimestralmente a lo largo del año, y bueno, depende del tipo de evaluación fiscal que tienen, es lo que paga cada contribuyente, que es en principio el propietario del inmueble quien tiene la obligación de abonarlos. Exacto. A nivel municipal y comunal existen las tasas también, que habitualmente se pagan mensualmente y que también gravan al inmueble en sí. Eso sería el API y el TGI, para traducir lo que le viene en la boleta. Exactamente, las boletas de API y las boletas de TGI de Exacto. la tasa general impositiva a nivel municipal, ¿no es cierto? Sí. Nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. A nivel, bueno, y en cuanto a la contratación, y ahí podemos hablar de distintos tipos de contratación, tenemos en principio el Código Fiscal Provincial, conjuntamente con la Ley de Presupuesto, las leyes impositivas a nivel fiscal provincial, que establecen uno de los impuestos, que es el impuesto de sellos, que se debe tributar, que debe pagar las partes que intervienen en una contratación. Por Bien. ejemplo, en un boleto de compraventa, Claro. cuando lo celebran entre parte vendedora y parte compradora. Exacto. Hay distintas alícuotas que se van estableciendo, hay distintos plazos, ¿sí? En principio, desde la celebración del boleto de compraventa entre las partes, existe la obligación que se dice de reponerlo ante el Estado provincial y de pagar ese impuesto de sellos. Eso habitualmente se puede liquidar a través de la página del santafe.gov.ar, Sí. o se puede acercar a la entidad bancaria, que en este caso la entidad que lo retiene es el Nuevo Banco de Santa Fe. Y abonarlo tiene 15 días para poder abonar ese tipo de impuestos de sellos. Bien. Y después está lo que me refería con la pregunta, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles, por ejemplo, ese tipo de impuestos que graban a la hora de que yo, por ejemplo, vendo una propiedad, o si la vendo dentro de un determinado periodo que la compré y pasaron menos de 2 años, hay ingresos brutos. Contanos un poquito de eso. Bueno, ahí ya estaríamos entrando en el terreno de los impuestos y retenciones que se aplican ya sobre el instrumento privado o público que suscriban las partes. Perfecto. En principio, con respecto a lo primero que planteabas, el impuesto a la transferencia de inmuebles, ITI, que establece la ley 23.905, la AFIP impone esta obligación a cualquier persona que transfiera un inmueble a favor de otra. Bien. Y reciba una suma de dinero como contraprestación. ¿Sí? Se aplica esa ley y hay una exención, que estábamos hablando anteriormente, la posibilidad de no tributar ese impuesto, que se da en un único caso, que es cuando una persona vende su único inmueble destinado a vivienda. Exacto. Es decir, cuando está ocupando y lo tiene efectivamente destinado a su hogar, a la habitabilidad permanente. Esa exención la tiene que tramitar con su contador, no es que está exento porque figura. ¿Cómo es? Nosotros, como escribanos, al momento de otorgar la escritura pública, planteamos esta situación, digamos, a las partes, sobre todo en este caso a la parte vendedora, y necesitamos tener la constancia de exención de ese impuesto. Exacto. Si no, es obligación nuestra, como agentes de retención, percepción e información frente al Estado, en este caso Estado Nacional, porque es a favor de AFIP, como lo dije. Las partes pueden o acercarse a su contador
o presentarse personalmente ante AFIP. Bien. Y tramitar esa exención. Si AFIP considera que se dan el cumplimiento de los requisitos que se establecen, Exacto. el principal es que sea única vivienda, el único inmueble destinado a ser vivienda, puede evitarse de esa retención. Bien. La alícuota que se aplica habitualmente es, y por ley establecida, es del 1,5% sobre el precio de la operación. Exacto. El mismo precio que va a constar en la escritura, pública. Bien. Y después hay un impuesto desde 2018 que salieron nuevas leyes, que si uno compró una propiedad y la vende dentro de los 2 años, también tiene que pagar ingresos brutos, y también hay un 15% que es la diferencia entre lo que compró en su momento y lo que va a vender ahora. Traducinos eso a palabras simples para que entiendan los televidentes. Sigo haciendo distinciones. Bien, en este perfecto. caso. ¿Por qué? Porque, digamos, es como que va por 2 caminos distintos. Por un lado, las arcas del Estado Nacional, y por el otro lado, el Estado Provincial. Cuando hablamos de esa ley del año que tuvo vigencia a partir del 1 de enero del año 2018, es la ley que habla del impuesto a las ganancias cedular. Perfecto. ¿Sí? En ese caso hay una ecuación contable que se desarrolla que toma en cuenta el valor de la compra del inmueble posterior a ese momento y el valor de la venta. Bien. En estos casos no intervenimos nosotros como escribanos en el momento de la operatoria de transferencia, sino que eso se realiza anualmente a través de un contador, obviamente un especialista en la materia, que realiza una declaración jurada y analiza esa diferencia, y sobre esa diferencia aplica ese 15% que muy bien decías vos. Bien, esto para traducirlo, si compré una propiedad en 1 millón de pesos y la vendo en 2, la diferencia, que es de 1 millón de pesos, tengo que pagar el 15%, que sería en este caso 150.000 pesos para pasar o traducirlo a números. Exactamente, más o menos así es. Después, bueno, hay cuestiones contables netamente, que bueno, el tipo de formularios que se completan, de declaraciones juradas, si esto va unido también a otros impuestos, como el de bienes personales, etcétera, pero eso ya más es un tema de contable, de los contadores. Y por el otro lado está el tema de ingresos brutos, sí, que ahí también hay, digamos, una retención, pero ya no la ejerce el Estado Nacional. Dame un minutito con eso, que nos vamos a ir a la pausa y vamos a volver con ese tema para comentarlo en el próximo bloque. Nos vamos a la primera pausa del programa y enseguida regresamos. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Segundo bloque del programa y estamos justamente con los impuestos a la hora de comprar, impuestos, retenciones y demás gastos que tiene tanto los compradores como los vendedores. Ariel, me estabas contando justamente de esta ley de 2018 y cómo aplica ahora esto que me estabas diciendo. Exactamente, estábamos hablando del impuesto a las ganancias celular, una ley que rige por intermedio de AFIP, obviamente, a nivel nacional, y lo que hay que diferenciarlas son con las retenciones impositivas a nivel provincial. Perfecto. Ahí en otro camino, en otro carril estaría ingresos brutos, por ejemplo. Bárbaro. Además de otros impuestos como impuesto de sellos, que había mencionado anteriormente, que también nosotros como agentes de retención, al momento de otorgar una escritura pública, en este caso hablamos de una compra-venta, es decir, de un acto a título oneroso, debemos retener, ¿sí?,
a cada requirente de los servicios, en este caso a la parte vendedora, y depositar ante el nuevo Banco de Santa Fe, como lo había mencionado anteriormente. Los ingresos brutos se aplican en determinadas cuestiones, es decir, en determinados casos, sí, no en todas las compraventas. Y una es la que vos bien mencionaste, cuando uno compra una propiedad y la vende dentro de un periodo de tiempo que establece la ley, en ese caso se retiene ingresos brutos. Lo mismo pasa cuando la parte vendedora es una empresa. Claro. A las empresas se les retiene ingresos brutos también, por ser, me refiero a empresas, sociedades, ¿no? Claro. Entidades con fines de lucro, netamente, porque también la ley provincial establece exenciones para, por ejemplo, entidades con fines públicos o asociaciones civiles y demás, a las cuales no se les no se les debería retener esos ingresos brutos. ¿Me explico? Bien, esto es el 4,5 del valor que se escritura la propiedad. Siempre, exactamente, siempre el monto imponible, el monto sobre el cual yo tomo como parámetro para efectuar este porcentaje, es el valor que se declara en la operatoria comercial, en la escritura pública de compraventa. Y es el 4,5, exactamente. Bien, cuenten ustedes si tendríamos que grabar todos estos impuestos y todos estos porcentajes. 4,5 de ingresos brutos, 1,5 de ITI, 15% si yo compré la propiedad de ganancias, digamos, entre la diferencia de lo que compré y lo que vendí, comisión inmobiliaria, hay un montón, bueno, los honorarios del escribano, que ahora vamos a hablar justamente de eso, son todas cuestiones de por qué es tan importante hacer la operación a través de una inmobiliaria y obviamente asesorarse con un escribano para que esté atento a estos gastos, porque si uno recibe una propiedad, $100.000, $10.000, si quiere pasar un número más chico, y voy a tener todos estos gastos, si yo voy a comprar, no voy a tener estos $10.000 para ir a comprar, porque voy a tener nuevos impuestos también a la hora de ir a comprar. Hablando de los honorarios de los escribanos, no hay un honorario, o sea, no están fijos, digamos. Hay mínimos, que me vas a comentar cuáles son, pero no hay fijo un honorario X por el trabajo de ustedes, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, en principio hay que tener en cuenta de que para llegar a la firma de una escritura pública se necesitan pedir muchos informes, ¿sí?, previos a la escrituración. Es decir, nosotros tenemos todo un trabajo de elaboración, más allá del asesoramiento previo que hacemos conjuntamente con ustedes, obviamente con los corredores inmobiliarios, conjuntamente con otros asesores en materia impositiva, como mencionamos los contadores y demás. Nosotros pedimos ciertos informes ante entes públicos, en primer lugar el Registro General de la Propiedad, Catastro, el Servicio de Catastro e Información Territorial, bueno, cada uno de los entes públicos que recaudan esos impuestos que hablaba al principio, como el impuesto inmobiliario, la tasa, tenemos la obligación, un deber notarial de solicitar los libres deudas de cada inmueble, de tal manera de que al momento de firmar esa escritura pública se haga un corte, se haga un antes y un después entre la parte que vende y la parte que adquiere, y que precisamente lo que adquiera sea jurídica e impositivamente perfecto. Eso es lo que uno trata de hacer para brindar seguridad y tranquilidad a las partes. Yo siempre digo, no son caramelos, quizás son todos los ahorros de la vida de una persona. Por eso es tan importante asesorarse con un escribano. Yo creo que nuestra función, como la de ustedes, es clave porque tratamos de que las partes hagan su negocio, obviamente, pero siempre en pro de la tranquilidad, ¿no es cierto?, de la tranquilidad y la seguridad entre las partes para que, bueno, esto no se complique, sino al contrario, sea algo fluido y concreto, ¿no?, obviamente. Bien, Ariel, nos vamos a la sección de las propiedades de la semana. Vamos a presentar, como lo venimos haciendo hace varios programas ya, un loteo que está en Blas Parera y Teniente Loza. Son 28 lotes que van desde los $7.000 hasta los $19.000. Pueden consultarnos como siempre al WhatsApp. Y una casa en 1 de Mayo con 4 habitaciones pileta realmente muy linda. La vemos y enseguida regresamos.
con el programa. Les recordamos que estamos hablando con el escribano Ariel Mansur. Ariel, te quería preguntar si son necesarios los boletos de compraventa o es preferible ir a una escritura, según tu criterio. Bueno, precisamente hay distintas situaciones que se pueden plantear, todo de acuerdo a cómo se desarrollan las partes, Obvio. las situaciones personales, por ahí los apremios que pueden tener las personas y demás. Yo soy partidario de que siempre es bueno plasmar por escrito, en virtud de lo que establece nuestra propia ley, en base a la autonomía de voluntad de las partes, que puedan plasmar por escrito todas sus decisiones, las negociaciones, bueno, como hablábamos del precio, la forma de pago, Exacto. en qué momento se entrega la posesión, es decir, la llave del inmueble, es decir, desde cuándo el comprador puede ir y habitar ese inmueble, cuándo se va a otorgar la escritura pública, es decir, todos los lineamientos que hacen a que se haga un negocio perfecto y tranquilo Exacto. entre las partes. Por eso es importante, creo yo, suscribir un contrato preliminar y donde se establecen obligaciones para ambas partes, tanto para la parte vendedora como para la compradora, porque la vendedora le va a interesar transferir la propiedad y recibir el dinero, obviamente, y la compradora va a querer tener esa propiedad a su nombre, es decir, terminar esta negociación con la escritura pública, que es el instrumento que en forma perfecta lo transforma en el nuevo dueño o propietario. Escritura en la cual se van a plasmar todo lo que dice en el boleto. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Sí, y de esa manera, digamos, se van a consolidar plenamente los derechos del nuevo adquirente, para que sea un dueño indiscutible y no solo quede como un mero negocio entre partes, que digamos este boleto de compraventa es en principio eso, algo entre la parte vendedora y la parte compradora, y la escritura pública, por ser un instrumento público de mayor formalidad, revestirlo de otro tipo de elementos, más allá de nuestra intervención, Lógico. como profesionales del derecho en el ejercicio de una función pública, ¿no? A través de nuestro registro, brindarle mayor seguridad y obviamente esa tranquilidad que tiene no solo en el presente, sino a futuro, ¿no? Para el comprador y para que después él pueda realizar cualquier otro acto en su vida, ¿no? Excelente. Ariel, 2 minutitos, nos vamos a la última pausa del programa y enseguida regresamos con más entrevista al escribano Ariel Mansur. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Último bloque de inversiones y real estate, y te quería preguntar acerca de los plazos en general, que muchas veces no dependen ni de ustedes, ni de nosotros, ni de los clientes. Hay paros en el medio, hay otras cosas que pueden llegar a pasar, pero los plazos en general que se manejan desde que yo le presento una reserva, se acepta y le llevo los papeles al escribano, o sea, la escritura de la propiedad que van a vender. Perfecto, perfecto, y está muy bien que lo aclares porque no depende solamente Obvio, de porque nuestra mucha gente, voluntad. la gente se enoja y dice, el escribano no está... No es así, el escribano tiene tanta celeridad como nosotros, como el vendedor, como el comprador, porque quiere hacer la operación, obviamente. Aquí en nuestra provincia, obviamente, en principio y en nuestra circunscripción, digamos, que es la primera circunscripción, la segunda es en la ciudad de Rosario,
más o menos establecemos plazos dentro de los 30, de los 45 días Bien. para el otorgamiento de una escritura. ¿Por qué? Precisamente porque hay que solicitar ante los entes públicos una serie de informes que van a acreditarnos puntualmente que la persona que transfiere, por ejemplo, no se encuentre inhibida para disponer de sus bienes, Exacto. es decir, que pueda transferir, que sobre el inmueble no exista ningún tipo de restricción, como un embargo, una hipoteca o cualquier otra medida judicial que pueda impedir que el comprador tenga un título perfecto, y a nosotros obviamente advertirnos de la situación jurídica. Es como en términos medicinales hablar de un análisis clínico previo, claro, o de una radiografía. Bueno, nosotros sacamos esa radiografía no solo del inmueble, sino también de la persona o personas que exacto, son los titulares dominiales de ese inmueble. perfecto, y que aparecen aquí como vendiendo o transfiriendo ese derecho de propiedad. También se solicita, en caso de no tenerlo, un plano de mensura, que eso ya se hace con catastro, como mencionabas también al principio del programa. O sea, son todos esos procesos, y ahí se llama al registro de la propiedad para que empiece el proceso de poder inscribir la escritura. ¿Cómo es? Una vez que se firma sí, la escritura con todos esos informes previos sí, diligenciados, ahí sí, uno de nuestros deberes es la presentación ante bien, el registro general de esa escritura, en realidad de una copia de esa escritura pública que otorgamos, que denominamos testimonio, exacto, y es lo que entregamos a la parte adquirente en este caso. Ese testimonio debe ser informado ante el registro general de la propiedad, que es lo que le otorga la publicidad registral, es lo que hace que esto sea oponible a terceros e informado a toda la sociedad, exacto, de que ya el nuevo adquirente es precisamente el titular de este derecho real de dominio. Bien, y contame, ¿hay formas de proteger estas escrituras? Contame alguna forma de, o alguna o algunas formas de protegerlas. Es muy importante que todos los ciudadanos sepan que existía anteriormente un instituto como el bien de familia. Sí. Hoy se denomina de otra manera, es la afectación a la protección de la vivienda familiar, que está establecido en nuestro propio Código Civil y Comercial de la Nación, y es muy importante para generar una protección, para tornarlo inembargable a esa propiedad, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, el hecho de habitarlo, de que sea una única vivienda con destino precisamente a la habitualidad de la persona. Hay ciertas diferencias con lo que era el anterior régimen del bien de familia. Antes se requería que sea una familia constituida. Hoy en día basta con que sea uno solo y que habite el inmueble para que pueda protegerlo. Bien, ¿y eso lo protege de qué, por ejemplo? De cualquier acción de tercero que quiera embargar ese inmueble. Bien, ¿sí? ese inmueble en Directamente particular. lo torna inembargable, es como una cúpula que tendría el inmueble. ¿sí? Perfecto. En determinados casos que la ley eso obviamente establece. tiene un costo. Tiene un costo mínimo porque está exento de muchos impuestos y de muchas retenciones. Eso se puede realizar tanto en el Registro General de la Propiedad como por escritura pública. Bien. ¿Sí? Ariel, lamentablemente se nos termina el programa. Te agradezco muchísimo el haber venido porque fuiste muy claro, Bueno, y de me muy buena alegro información, no solo para mí, sino para todos los televidentes. Agradecido que me invites, y bueno, cualquier otra duda o consulta o lo que quieras aclarar, a tu disposición. Por favor, muchísimas gracias. A vos. A ustedes, antes de despedirlo, nos vamos con las placas de las redes sociales. Allí nos pueden seguir en cada una de ellas. Tenemos nuestro WhatsApp, donde nos pueden consultar, por ejemplo, por estas propiedades que vimos en la sección de las propiedades de la semana, o por cualquier propiedad del mercado. Nuestro canal de YouTube, donde pueden ver este programa, los anteriores y los que vendrán. Nuestro mail, nuestro Instagram, donde también van a ver propiedades y programas anteriores. Así que nos pueden seguir en todas esas redes sociales. Agradecerle a los auspiciantes, a los Conde de Muebles La Oficina, allí en 9 de Julio y Corrientes, a Andrés Postigo de CP Imagen, a la gente de Picnic, allí en 4 de enero y Junín, a la gente de RAES, a la gente de Lotería de Santa Fe, y por supuesto a todos ustedes que nos siguen sábado a sábado aquí por la pantalla de Somos Santa Fe. Será hasta el próximo sábado a las 20 y 30 horas en un nuevo programa de inversiones y real estate. Gracias.